Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a estar aquí en las edades del totalitarismo con el con el historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hemos hablado de muchas etapas en que se fue consolidando el totalitarismo, no solamente en Europa, en el mundo occidental, también en sitios lejanos, llegando a la culminación evidente en el tema del nazismo y el fascismo, pero fue un largo camino que se recorrió y en el que hubo muchas complicidades, incluso de gente bien intencionada que trató de crear instituciones mundiales precedentes de las actuales Naciones Unidas, como fue la Liga de las Naciones, ¿no es cierto? Hay una serie de eventos, como muy bien decís, y de situaciones que fueron llevando hacia la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las buenas intenciones, una serie de fallas y de instituciones que no funcionaron en el momento adecuado para impedir una nueva conflagración mundial. En este caso, la Liga de las Naciones, que es el antecedente de lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas, fue una creación posterior a la Primera Guerra Mundial y que surgió como una necesidad de arbitrar por medios diplomáticos todos los conflictos para evitar una nueva guerra. La idea es que la que conocemos como la Primera Guerra Mundial fuera la última guerra. Bien sabemos que no fue así, pero el propósito estaba, y lo que se va a crear a partir del Tratado de Versalles en París es lo que conocemos como la Liga de las Naciones. En principio, esta liga nació ya con un defecto de nacimiento, que fue que Estados Unidos, sobre todo a partir del presidente Wilson, que toma esta iniciativa, Estados Unidos no va a ingresar a la Liga de las Naciones, porque el Senado de Estados Unidos se va a oponer a su membresía. De modo que ya empezaba, digamos, con quien había planteado la iniciativa no estaba dentro de esta liga. No obstante, esto comienza a funcionar, claramente va a haber una gran presencia europea y va a tener un consejo de miembros permanentes y otros rotativos, así como hoy existe en la ONU. Va a haber 4 miembros permanentes que van a ser Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. Quiero llamar especialmente a esto, la atención de esto, porque acá vemos 2 países que luego van a ser aliados de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Italia y Japón, pero que en la Primera Guerra estaban dentro de los países vencedores, por lo tanto eran miembros permanentes. En principio, Alemania no era un miembro de la Liga de las Naciones. En 1925, a partir de lo que se conoce como el Pacto de Locarno, se decide el ingreso de Alemania, y en 1926 no solo ingresa, sino que también es uno de los miembros permanentes del Consejo. Es decir, que es muy paradójico esto, ¿no? Que 3 de los 5 miembros después van a ser miembros del eje poco más de una década después de esto. Uh-huh. Y vamos a ver que después cómo es que se van siendo estos países de la Liga de las Naciones. En principio, el primer detonante de la Liga de las Naciones de importancia, lo que primero lo va a hacer implotar desde dentro de la Liga de las Naciones, va a ser la invasión japonesa a la región de Manchuria. Acá hay que señalar lo siguiente: China se encontraba en una larga guerra civil entre lo que era el partido Kuomintang, el partido nacionalista comandado por Chiang Kai-shek. Por otro lado, había una serie de señores de la guerra, que eran militares que se habían salido de la órbita del gobierno general de China, que combatían entre sí, y también el Partido Comunista Chino, que estaba organizado en torno a guerrillas. Con lo cual, China se encontraba en una extensa guerra civil, y esta circunstancia va a ser aprovechada por los japoneses para conquistar Manchuria. Para los chinos, Manchuria era una región de lo que había sido parte del imperio, pero estrictamente no era chino, es decir, los manchúes son otro grupo étnico. Y de hecho, la dinastía manchú
era la que habían dado los últimos emperadores, que los consideraban una dinastía extranjera. De modo que el 18 de septiembre de 1931, los japoneses generan un incidente en la ciudad de Mukden porque controlaban el ferrocarril sur de Manchuria y provocan este incidente para generar una guerra. Hay una explosión, el ejército japonés rápidamente ocupa la ciudad de Mukden en pocas horas y allí se activa la Liga de las Naciones. China reclama ante la Liga de las Naciones por este incidente. Se forma una comisión, la que se conoció como la Comisión Lytton, que viajó a Manchuria para estudiar la situación, compuesto por miembros de otros países también. Mientras tanto, el ejército japonés siguió avanzando sobre territorio manchú, a tal punto que el ejército termina proclamando a Manchuria como un estado independiente, lo que se conoció como Manchukuo. Y ahí entronizan al último emperador chino, lo entronizan como emperador de Manchuria, que era el joven Puyi, que a los 3 años había sido derrocado como emperador en 1911. De modo que para este joven era retornar al poder en su lugar de origen, que era Manchuria, y los japoneses van a reconocer a Manchukuo como un estado independiente, aun cuando la Liga de las Naciones seguía estudiando el caso. Lo cierto es que en marzo de 1933 se reúne la Liga de las Naciones, la Asamblea General, y solamente Japón va a defender su posición. La Comisión Lytton lo que sostenía es que Manchuria era parte de China, que debía reconocerse como parte de su soberanía y que los japoneses debían retirarse. Lo que va a ocurrir es que Japón, siendo un miembro permanente del Consejo de la Liga de las Naciones, se retira, se va de la Liga de las Naciones, con lo cual pierde uno de los miembros importantes. Y es muy interesante, incluso hay una filmación de la época cuando la delegación japonesa se retira de la Liga de las Naciones. Uh-huh. En 1933 también se va a Alemania, es decir, que se va otro miembro permanente del Consejo. Pero en este caso Alemania no se va por esta situación de Manchuria, sino que se va porque ya estaba el régimen nazi gobernando desde enero de 1933 y los nazis sostenían que había que rechazar en su totalidad el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz. Y entre los artículos del Tratado de Versalles figuraba la creación de la Liga de las Naciones, con lo cual salirse era una forma de demostrar su rechazo hacia ese texto diplomático. Entonces, en marzo de 1933, en ese año, se retiran Japón y Alemania. El que va a quedar, digamos, de lo que después van a ser los 3 grandes miembros del eje, va a ser Italia. Italia tenía muy buena relación con Francia y Gran Bretaña, a pesar de ser un régimen fascista desde 1922, con Benito Mussolini, y los aliados occidentales, si bien, digamos, no tenían simpatía por el fascismo, lo veían como un régimen muy particular, estaba, digamos, en un aliado importante, sobre todo por su presencia en el mar Mediterráneo. Entonces, ante una eventual revancha alemana, preferían tenerlo de su lado. Lo que va a ocurrir es que el deseo expansionista del fascismo italiano, a partir de Mussolini, con la idea de recrear de alguna forma el viejo imperio romano, va a llevar a que el fascismo provoque una guerra con el imperio de Etiopía. En ese momento había solo 2 países independientes en el continente africano, que eran Etiopía y Liberia. Con lo cual, desde lo que hoy es Eritrea, que era una colonia italiana, los italianos comienzan una guerra contra un país muy pobre. Es decir, los italianos tenían fuerza aérea, tenían tanques, tenían cañones, y Etiopía lo que tenía era una caballería con
soldados con lanzas, ¿no? Con lo cual fue una guerra bastante rápida. Y acá Etiopía, que también era un miembro de la Liga de las Naciones, concurre, el emperador Haile Selassie concurre a la Asamblea General, llama a los países miembros a sancionar a Italia, y los miembros, en lugar de establecer sanciones duras, lo que hacen es una serie de sanciones económicas que no afectaban la economía italiana. Es decir, lo que realmente importaba para la guerra, como era el hierro y el petróleo, eso no le establecen sanciones, sino que lo sancionan con alimentos, comida, ropa y otros productos que no afectaban seriamente la economía italiana. ¿Por qué? Porque no querían enemistarse con Italia. De hecho, Francia y Gran Bretaña le ofrecen porciones del desierto de Etiopía para que se conformara. Mussolini decía que no se iba a conformar con unas dunas del desierto. Y en mayo de 1936, finalmente se declara la conquista de Etiopía. Y es incorporada al imperio italiano, ¿no? De hecho, el rey de Italia pasaba a ser también emperador de Etiopía. Con lo cual, Haile Selassie, que es un personaje muy interesante, ¿no? Porque, digamos, es el gran inspirador de todo lo que es el rastafarismo, desde otro plano, se tiene que ir al exilio. Y en paralelo a la invasión a Etiopía, se da otra situación que también pone en jaque a la Liga de las Naciones, que fue la ocupación militar de la región de Renania. Renania, por el Tratado de Versalles y con garantía en la Liga de las Naciones, era una zona desmilitarizada de Alemania, porque era la región limítrofe con Francia y con Bélgica. Y los tres garantes de la desmilitarización de Renania eran Francia, Gran Bretaña e Italia. Como Italia y el régimen de Mussolini estaban muy enemistados por las sanciones más bien simbólicas que habían establecido Gran Bretaña y Francia por la guerra de Etiopía, los italianos deciden no intervenir ante la posible remilitarización de la región de Renania. El 7 de marzo de 1936, Hitler manda al ejército alemán a ocupar la región de Renania, y esto lo hace ante la completa pasividad de Francia y Gran Bretaña. Hoy hay consenso entre los historiadores de que si en ese momento Francia y Gran Bretaña hubieran impedido militarmente esta acción, bueno, le hubieran dado un golpe quizás mortal al régimen nazi en ese momento. Lo que ocurrió es que la opinión pública, tanto en Gran Bretaña como en Francia, no era partidaria de impulsar acciones militares, y los políticos de los dos países no estaban dispuestos a asumir ese riesgo. Entonces, lo que va a ocurrir es que la región de Renania va a ser ocupada por 30.000 soldados alemanes en un momento en que comenzaba el rearme alemán. O sea, todavía no tenía la capacidad que va a tener en 1939 en adelante, y lo que va a ocurrir es que Renania va a ser ocupada, la Liga de las Naciones no va a poder hacer nada, no va a poder establecer nuevas sanciones, y en 1936 también se va a retirar Italia de la Liga de las Naciones. Con lo cual, de los ganadores de la guerra, ¿no? La Liga de las Naciones solo van a quedar Gran Bretaña y Francia. Luego, en el 34 se había sumado la Unión Soviética, pero los que van a ser miembros del eje se van a ir retirando paulatinamente. Es decir, en 1933 Japón y Alemania, en el 36 Italia. Con lo cual, cuando vemos que comienza la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones era una entidad puramente declarativa, que no tenía ninguna capacidad ni de buscar una solución pacífica de los conflictos, ni tampoco establecer sanciones a los que eran agresores. Sin duda es una historia
que fascinante por el hecho de que fue un intento, pero como tú lo contabas, estaba destinado al fracaso, ¿no? Pero de eso se aprendió para reconstruirla, porque acabada la Segunda Guerra Mundial, no se volvió a reconstruir la Sociedad de Naciones o la Liga de las Naciones, sino crear un organismo nuevo, aprendiendo de los errores del pasado, ¿no? Exacto. Lo que se hizo formalmente en 1946 es que la Liga se disuelve y traspasa todas sus propiedades, todo lo que tenía lo traspasa a las Naciones Unidas, con miembros muy diferentes. Sí. Incluso, o sea, estoy hablando de los muebles, las máquinas de escribir. Y, por ejemplo, la OIT era una creación de la Liga de las Naciones y siguió funcionando a partir de la ONU. Y también le traspasó ciertos compromisos, por ejemplo, en el tema de Israel, el compromiso de la Declaración Balfour de 1918, que después se confirmó tras el Tratado de Roma y otro más que hubo, creo que determinaba el destino de Turquía, pues se había designado que ese territorio, el del mandato británico, iba a ser hogar nacional para los judíos, y eso fue el mandato que traspasaron también a las Naciones Unidas, ¿no? O sea, mientras todavía gobernaba, todavía ejercía la Gran Bretaña un mandato en esa zona que empezó por orden, digamos, de la Sociedad de Naciones y que se prolongó unos años hasta que la independencia, pero que fue ya bajo la cobertura de Naciones Unidas, ¿no? Exactamente, le traspasa eso, digamos, la situación de esos mandatos lo traspasa a Naciones Unidas, por eso es la Asamblea de la ONU la que decide el proceso de partición y el reconocimiento de la creación del Estado de Israel. Exactamente. Bueno, aunque hay algunos... a veces uno cuando, por ejemplo, se centra en la historia de Israel y en los tratados, hubo una famosa, antes de la partición famosa del año 47, hubo una comisión, la llamada Comisión Peel, fue en el año 37, que en ese caso pues estaba a cargo, un encargo de la Liga de las Naciones, fue. Sí, claro, es decir, por eso interviene en la independencia de Israel y no en la de la India, por ejemplo, que fueron más o menos simultáneos, ¿no? Sí. Porque la India era un tema del Imperio Británico. En cambio, lo que ocurría, lo que va a ser el proceso de partición en 1947, va a ser dentro de la órbita de la Liga de las Naciones. Exacto. Quiero señalar algo que hablamos hace un tiempo atrás, y algo muy interesante, que sí fue muy útil y hasta vital de la Liga de las Naciones, que fue lo que se conoce como el pasaporte Nansen. Era un pasaporte para aquellos que perdían la ciudadanía. En principio se otorgó a los exiliados de la Unión Soviética que perdían su ciudadanía, y entre ellos estaban Stravinsky y Marc Chagall, y luego ese pasaporte Nansen se le va a otorgar a muchos refugiados judíos que escapaban de la Alemania nazi ya en los años 30. Sí, de eso hablamos cuando hablamos del principio, los primeros capítulos sobre la Revolución Rusa, recuerdo. Así que, bueno, volveremos a estos temas. Ya ven que en la historia uno tiene que avanzar un poco en zigzag, a veces adelante y a veces retroceder para encontrarse con los mismos personajes y protagonistas. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, y esperamos volver a comunicar la semana próxima. Muchísimas gracias.